están? Bueno, muchas gracias por ver este video. A los que están suscritos, a los que no, suscríbanse. Vamos a ver un análisis de tarot del partido entre la selección argentina, la escaloneta de Scaloni y Polonia. Último grupo del grupo C, que se jugará este miércoles 30 del 11 a las 16 horas en el estadio 974 Abu Rash, un nombre que no sé si lo puedo pronunciar, pero algo así es el nombre. Bueno, es más fácil, estadio 974, un estadio nuevo para la selección argentina. Ya hice una tirada con respecto a este partido, pero estoy ahora a 24 horas del partido y empiezan los nervios. Hubo algunos cambios que probó el técnico Lionel Scaloni y quiero ver cómo funcionarían, quiero ver cómo quedarían y ver qué pasa con la escaloneta. Es un partido difícil también, están promocionando mucho el duelo de Messi en cuanto a goleador y bueno, quiero ver qué pasa con esta escaloneta, ¿no? Así que vamos a ya empezar esta tirada, no los voy a distraer más con el análisis futbolístico mío, que poco importa, así que vamos directamente a las cartas, a los arcanos, a ver qué nos quieren contar a 24 horas del partido. Así que vamos a empezar con las cartas, una para Argentina, una para Polonia, una para Argentina, una para Polonia, una para Argentina, esta es la identificatoria, una para Polonia, una para Argentina, una para Polonia, y una para Argentina y otra para Polonia. Así que tenemos completa ya, de alguna forma, nuestra ubicación. Tengo mucho interés en ver a este equipo. La verdad que era un equipo que tenía una gran dinámica, que no era Messi dependiente, que de alguna forma jugaba por sí mismo, y ahora se volvió todo lo contrario, ¿no? En el partido contra Arabia pasó de eso a ser un equipo dependiente de Messi, aunque no es malo que Messi participe, y además de ser dependiente, poco dinámico, ¿no? Esperemos que jugadores como De Paul, que fue importantísimo en la Copa América, casi en la final, casi más importante que Lío, y otros jugadores del mediocampo recuperen su juego. La defensa la vimos bien, pero bueno, vamos ya a lo que es el pronóstico para este partido con Polonia. Cartas identificatorias de cada una de las selecciones. Para Argentina, las dudas, alarma en esto, espero que esto cambie, pero bueno, va así. Para Polonia, ¿dónde ubicarse? ¿De qué manera posicionarse? O sea, la carta de las dudas de Argentina, por supuesto, se entienden. Es un equipo que arrancó con su dinámica, como veníamos diciendo, que venía arrastrando un juego y después de casi 37 partidos invictos, termina teniendo una terrible derrota con Arabia. Polonia, que de alguna manera arrancó con cierta fortaleza, pero que no termina de demostrar nada en el campo de juego, no se termina de consolidar. Tiene partidos buenos y malos, así que está queriendo ver dónde está ubicado en este mundial Polonia. Así que bueno, vamos a ir dando vuelta a las cartas. Las voy a ir dando vuelta, todavía no voy a hacer ningún comentario, voy a esperar, las voy a ver todas para ver si puedo asegurar mi pronóstico. Ya voy a volver y voy a hacer la evolución del partido. Esperemos ver cómo va. Ustedes ya pueden ir jugando, los que saben algo del significado de los arcanos, a ver cómo lo ven, ¿no? Fíjense que yo mezclé, que está todo en orden, que trato de ser objetivo, a pesar de los favoritismos que saben que los tengo por la selección argentina. Y bueno, ¿no? Es bastante interesante lo que estamos viendo. Lo voy a explicar claramente. Lo primero que tengo para decirles es, la carta identificatoria ya se las expliqué, hay muchas dudas en Argentina. Arranca el partido con la carta de El Mundo, o sea, la carta más importante de la baraja. Hay gente, les quería comentar también, que me dicen en los comentarios, la estrella.
Yo realmente no sé, ¿por qué no ponen un canal de tarot y tiran ellos los pronósticos? Porque si alguien realmente cree que la carta de la estrella tiene más valor que la carta del mundo, no leyó un libro de tarot, pero ni de una señora escrita que hace tortas en Estados Unidos, ¿no? No pido que lean a Aleister Crowley, no pido nada fantástico, ni siquiera que consulten a la Golden Dawn, ¿no? Pero ya decir que la carta del mundo es inferior a la carta de la estrella es no tener la menor idea. Perdonen por este comentario, vamos a seguir con el partido. No, estaba harto de escuchar eso de la estrella le gana al mundo. La estrella no le gana al mundo ni soñando, ni soñando. Así que bueno, no es una cuestión de soberbia, sino una cuestión de gente que habla con soberbia, ¿no? De no sabes nada, la estrella hace esto. Les pido por favor eso, ¿no? Si van a hacer algún comentario que sea respetuoso, podemos intercambiar ideas, pero desde no sabes nada, ponete un kiosco, ¿viste? Ese tipo de cosas. Así que bueno, saliendo de la parte humorística, estoy contento y tranquilo porque vi las cartas ya. El mundo. El mundo es una carta excelente y Polonia arranca con el sacrificio, con la carta del ahorcado que indica principalmente esfuerzo, sacrificio y demás. Pero Argentina arranca con el mundo, parece un buen arranque del equipo argentino, espero que Scaloni tome las dos opciones. Bueno, Enzo tiene que estar, yo creo que tiene que estar. Tal vez vuelva Paredes, están hablando Paredes, es un excelente jugador. Espero que Rodrigo de Paul se recupere finalmente y sea ese engranaje infaltable que tenía esta selección, ¿no? O sea, un jugador dinámico, que contagia emoción. Lo intentó en el segundo tiempo, pero se nota que no está futbolísticamente como en otros momentos. Espero que lo recupere en este partido, es ideal para que Rodrigo de Paul termine ganando confianza y podamos ver crecer este equipo. Sigue la segunda parte del primer tiempo, Argentina con la carta del mago. El mago es una carta que tiene todos los elementos para triunfar. Tiene las copas, tiene la espada, tiene el basto en la mano, tiene la espada acá en la mesa, tiene los oros, maneja los 3 palos de la baraja. Es una carta que claramente puede modificar las situaciones a su favor. Eso es el mago y eso es lo que vamos a ver de la selección argentina. Muy contento con esto. Y Polonia, ¿qué tiene? La torre, una carta no muy buena, una carta donde todos los sueños se vienen abajo, o sea que podríamos decir que hay un gol de Argentina, o sea hay una ventaja deportiva de Argentina en esta. A veces, les aclaro también, no llega exactamente en la primera parte, digamos, pero va a haber una diferencia de parte de Argentina. Miren lo que son estas dos cartas contra estas dos, ¿no? Si bien hay sacrificio de parte de Polonia, esta tirada me sale mucho más clara y más a favor de Argentina que la anterior por ahora, ¿no? Por ahora, vamos a seguir viendo. Empieza el segundo tiempo, la justicia del lado argentino, el ermitaño de parte de Polonia. Polonia se repliega sobre sí mismo, espera que pasen los minutos, a pesar de tener una diferencia en contra, busca alguna jugada que lo pueda volver a posicionar en el partido. Pero realmente el despliegue de Scaloni y su equipo, el equipo de Scaloni, es muy bueno y le cuesta mucho a Polonia entrar en el partido. La última carta es el loco. El loco significa la espontaneidad, el romanticismo, las ganas de seguir adelante, de reinventarse, de volver a tener esperanzas e ilusiones. Así que de esta manera juega el equipo ya muy suelto, sobre todo en su tipo de juego, y Polonia tiene la carta de El Diablo. O sea, la carta del Diablo es una carta que no es muy buena, sobre todo para las circunstancias que está viviendo el equipo. Así que tenemos a Argentina con el mundo, con el mago, con la justicia y con el loco. Y por Polonia tenemos nada más que con la torre y el diablo, están sepultados. Sí, gana la escaloneta, gana tranquila, vamos a Argentina todavía, totalmente claro el pronóstico a 24 horas del partido. Argentina se lleva el triunfo en este partido, lo veo muy difícil que Polonia pueda empatar. Todo puede ocurrir, cambian mucho las energías, pero gana Argentina. Muchas gracias, suscríbanse al canal y gracias por compartir este video conmigo. Dejen sus comentarios. Gracias.